Antes de narrar la siguiente historia, vamos a hablar un poco sobre la ocarina. La ocarina es un instrumento musical de viento hecho de cerámica que se usa en Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. Aguanta un poco más. Mientras andaban de compras, una pareja entró en una enorme tienda especializada en los más finos y costosos instrumentos musicales. Después de recorrer casi todo el local, la dama se detuvo de pronto. ¿Me permite ver esa ocarina?, preguntó la señora a uno de los empleados. Nunca he visto nada tan fino. Lo imagino, dijo el joven. No por gusto es uno de nuestros instrumentos más caros. El empleado hizo sonar la ocarina y de ella salió un sonido casi celestial. Cuando la señora tomó la ocarina, empezó a frotarla con sus manos. Entonces sucedió algo inimaginable. La ocarina comenzó a hablar. Si usted cree que yo siempre he sido este instrumento que ahora soy, debe saber que no, dijo la ocarina. En principio, yo no era más que un pedazo de barro en un terreno baldío. Pero un día, un artesano que pasaba por allí me tomó entre sus manos y mientras llegaba a su casa me fue dando forma. Para eso, me estiraba, me doblaba, me apretaba, en fin, me hacía como quería. Pero era tanto lo que me apretaba y me estiraba que llegó el momento en que ya no pude más y le tuve que gritar: «Por favor, déjame en paz, quiero ser como soy». El artesano sonrió y me dijo: «Aguanta un poco más, solo un poco más». Cuando por fin dejó de estirarme y apretarme, en vez de dejarme descansar, me metió en un horno. Usted nunca podrá imaginarlo. Jamás había sentido tanto calor. Y cuando ya casi no podía, toqué la puerta del horno con fuertes golpes. Pero todo lo que pude lograr fue ver a través de la ventanilla donde el artesano me decía: «Aguanta un poco más, solo un poco más». Por fin abrió la puerta, y aquel artesano que ahora sé que era mi padre, me puso en una mesa para darme un descanso. Pero apenas empezaba a sentirme bien, cuando el artesano llegó nuevamente, esta vez con una lija en sus manos, con la cual comenzó a lijar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por un momento pensé que lo que deseaba era convertirme en polvo por la insistencia con que me raspaba. Me daba vueltas y vueltas y no paraba de lijar. Fue por eso que también me hizo gritarle: «¡Ya para! ¡Ya no aguanto más!». Y él, como siempre, solo dijo: «Aguanta un poco más, solo un poco más». La pesadilla de sentir aquella lija raspándome por fin se terminó. Y como las otras veces, apenas empezaba a descansar cuando nuevamente el artesano comenzaba con otra cosa. Ahora lo que hacía es que tomó las pinturas más finas y con varios tipos de brocha empezó a vestirme con los colores que usted puede ver aquí. Aunque esta vez no me dolía ni me quemaba, pero sí me hacía mucha cosquilla con aquellas brochas, a tal grado que de tanto reír tuve que gritarle: «Ya, por favor, para, déjame en paz». Y como siempre, él muy calmado solo dijo: «Aguanta un poco más, solo un poco más». Cuando por primera vez lo escuché decir: «Ya está lista», entonces pensé que todo mi martirio había terminado. Pero no,
Nuevamente me metió al horno, esta vez mucho más caliente que la primera. Y entonces sí pensé que mi vida había terminado. Fue por eso que comencé a llorar de desesperación y le supliqué, le rogué, le exigí, le pedí que por favor me dejara en paz. Pero como siempre, el anciano solo se limitó a decir: aguanta un poco más, solo un poco más. Cuando por fin me sacó de aquel infierno, entonces en verdad llegó el descanso. Pasaron muchos días, semanas, meses, y ya nunca más vi al artesano. Y qué ironía. De pronto, la tristeza se adueñó de mí y, aunque no lo crea, empecé a extrañar aquellas viejas manos, aquella sonrisa y aquella dulce voz con que me hablaba. Y sabe, el tiempo ha pasado y yo aún las extraño igual. Un día, todo se volvió oscuro. La razón era porque estaba dentro de una caja y fue precisamente allí donde supe que el artesano había muerto. Y en medio de aquella oscuridad me pregunté por qué aquel hombre había hecho tanto por mí. ¿Para qué? ¿Por qué tanta insistencia en convertirme en alguien diferente? ¿Por qué tanta rudeza y al mismo tiempo por qué tanta delicadeza? Cuando nuevamente vi la luz del día, noté que me encontraba en un sitio diferente. Era un lugar precioso. A mi alrededor todo era perfecto. Solo habían obras de arte y, aunque diferentes, pude ver que en el mejor estante y como la mejor pieza del lugar sobresalía una ocarina como yo. Era impecablemente bella. Su presencia desprendía los más bellos sentimientos. Rápidamente se podía ver que había sido moldeada con mucho amor, que el calor había dado una especial consistencia y que las lijadas habían logrado dar una fina presencia, la cual aumentaba con los bellos colores. ¡Pero qué sorpresa! Mi aliento se terminó cuando descubrí que enfrente de mí solo había un espejo y que aquella ocarina impecablemente terminada era yo. Sí, era yo. Confieso que quise llorar, que quise gritar, que quise buscar y abrazar a aquel alfarero que, sin entenderlo y sin comprenderlo, me hizo ser lo que ahora soy. Y gracias a él, cada vez que pienso que ya no puedo más, que siento que el mundo se termina y que mis fuerzas y mis sueños desaparecen, entonces recuerdo aquellas palabras de mi padre diciéndome: aguanta un poco más, solo un poco más.